Bien, analistas encuestados por el Banco de México elevaron su pronóstico de crecimiento para este año de 0.2 a 0.3%. No, qué bárbaro, qué bárbaro. Vamos, requete bien. Para el año que entra, estiman que en vez de crecer 1.4%, ya vamos a crecer 1.3%. A ver, cualquier crecimiento de estos 2, 3 es mediocre totalmente. Para que el país empiece a salir de su miseria, de su pobreza, de sus broncas económicas, tiene que crecer 5% anual. De ahí para arriba. Que la última vez que crecimos el 5% fue después de un azotón económico. Sí. O sea, que habíamos caído el 6 y después crecimos, realmente quedamos tablas, ¿no? El INEGI informó que durante julio se comercializaron 124,480 vehículos, una baja de 0.6% anual. De enero a julio de este año se vendieron 833,824, que es 0.3% menos que el mismo periodo del año pasado. La confianza del consumidor es un dato bien importante, porque si tienes confianza en la economía y piensas en gastar y en invertir, en julio cayó 1.2 puntos a tasa anual. Entonces la gente ya tiene miedo sobre el futuro económico. Y Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio inicio a un programa Ingreso Ciudadano Universal, mediante la cual las personas entre 57 y 59 años van a recibir 2,000 pesos bimestrales. Ella dice que este es para una franja de población que no es adulta, pero que está viviendo una transición difícil con problemas de salud, porque el ingreso que obtiene se va en medicinas. Aquí lo importante es saber si el ingreso ciudadano universal se acumula a lo que reciben de los otros programas ahora, sociales. Sí, pero esto no es para personas de esa edad, entonces estas personas no entran al plan de más de 60. Está bien, digo, por favor. Si viera, la gente se le olvida lo horrible que es ser pobre en un país como México. La perspectiva futura, los últimos años en la pobreza son de pesadilla. Vámonos a dónde está José Luis hoy. A ver, José Luis hoy está en Grenoble, Francia. Ahí sigue. Ahí sigue, mira, qué bárbaro. O ya te la echaste muy larga, mi querido José Luis. Pero estoy cerca de Grenoble. A ver, estás en Grenoble, que es un suburbio. Es un suburbio. Es como si Dios de la Ciudad de México está José Luis Romero Hicks dice, bueno, la verdad estoy en Naucalpan. Y poblados circunvecinos. Sí, por favor. Bueno, a ver, me da mucha risa que ahora somos optimistas porque la economía en vez de crecer el 0.2 va a crecer el 0.3. Y ahora tú traes los datos del INEGI que también hablan de un crecimiento realmente ridículo y mediocre, pero que la gente lo empieza a festejar, lo cual significa que ya nos conformamos con migajitas. Fíjate, Eduardo, que lo que importa, yo soy totalmente de acuerdo contigo que son migajitas porque creció de un trimestre a otro 0.7 y la estimación anual es de 1.2 y es muy bajo. Aquí lo interesante, Eduardo, es que en el último trimestre del año pasado, que creció menos 0.7%, se esperaba que en el primer trimestre de este año y en el segundo el crecimiento fuera negativo y no lo fue. Y creo que aquí lo interesante es ver qué es lo que está pasando y a pesar de cómo quedó los aranceles para México, cómo quedó el impuesto a las remesas en Estados Unidos, muy diluido, pero quedó. Creo que hay tres cosas que son importantes de entender que están pasando. Uno es que los consumidores de Estados Unidos adelantaron, creo yo, sus compras y eso generó que las exportaciones en México realmente no han caído. O sea que los importadores gringos compraron a lo bestia para evitar aranceles. Es correcto, es correcto. Y eso pues ayudó a la economía de México. Una segunda razón es que pues sí ha habido una contención de la inflación y un retroceso en las tasas de interés todavía en Estados Unidos, porque tarda meses en dar el impacto, y eso ha generado lo que se demanda, lo que se llama rimbombantemente la demanda agregada todavía muy fuerte hacia lo mexicano. Y finalmente, Eduardo, creo que lo que también está sucediendo es que las empresas mexicanas
aceleraron sus importaciones que tenían planeadas de Estados Unidos y eso ha generado un poquito de mayor actividad económica y eso explica que aunque sea casi cero, el hecho es que no hemos caído en una recesión técnica. Pero lo que creo que es muy importante es que las cosas en Estados Unidos ya de nuevo están hablando de una posible estanflación, inflación sin crecimiento económico. Y esto, querrámoslo o no, nos va a afectar en caso de que ocurra. Los últimos reportes de la economía de Estados Unidos, francamente, son deplorables. Tanto que el presidente Trump decidió correr a la mensajera de los datos de estadísticos. Empleo. Sí, ¿por qué? Porque el mes de julio se reportaron mucho menos empleos de lo que se esperaba, pero las correcciones a los empleos generados en los 2 meses antes fueron unas correcciones, pero la archibaja, que quiere decir que en Estados Unidos no se están generando los empleos que esa economía necesita y por eso otra vez empieza un artículo en Bloomberg hace unos días que decía, viene la estaflación, inflación sin crecimiento económico y cuando tú ves que eso ocurre allá, pues no quiero saber qué ocurre en México, José Luis. Sí, definitivamente yo creo que sí va a suceder y sobre todo porque en Estados Unidos hay una política arancelaria pero con todo el mundo, no solo con México o con Canadá, que es el caso de América del Norte. Sin embargo, también abundando a tu comentario, pues ya vimos que, por ejemplo, las cifras que reportó el Banco de México el viernes sobre las remesas hacia México, bueno, hay una caída de remesas no solo en el número de transacciones, en el monto promedio por transacción, sí, sino también en el total de las transacciones que cayeron 16%. No, es terrible. Eso es un reflejo de lo que está sucediendo allá, combinado con la política migratoria, en donde mucha gente desafortunadamente tiene miedo de salir de su casa para ir a hacer una transferencia hacia México. O porque se quedaron sin chamba, digo, o porque ya no están allá, porque ya los deportaron para acá. Guillermo, breve comentario. En todo caso, el error que yo veo también adicional es que si Trump cree que cobrando más aranceles va a fortalecer sus finanzas públicas, el boquete que le va a crear a su propia economía le va a salir mucho más caro. Bueno, es que el rollo que dice es que han entrado 100,000 millones de dólares. No, no entraron. Son 100,000 millones de dólares que salieron de empresas gringas que están importando productos y en vez de usarlo para inversión o como utilidades, se lo están dando al Tesoro de Estados Unidos. José Luis. Y hay que llamarle las cosas por su nombre, Eduardo. Pues sí. Lo que Trump está haciendo, arancel es la palabra rimbombante. La verdad es que es un impuesto a las ventas de productos importados en Estados Unidos que los pague el consumidor. Pues le van a costar entre 200 y 250 dólares más a cada consumidor en promedio cada mes. Que no es fácil, se dice fácil, pero duele. José Luis, ¿cuándo regresas? Ya nos vemos ahí el próximo lunes. Bueno, te deseo feliz retorno. Échate un brindis con un buen Chateau Lafite en nuestro honor. Y les mando la cuenta. Gracias, Eduardo. No, ¿cuál la cuenta? ¿Qué? No seas encajoso. Gran detalle, gran detalle. Feliz retorno. Gracias. José Luis Romero Hicks desde Grenoble, Francia. Vamos a los mensajes.